Mis hermanos queridos, Dios les bendiga, bienvenidos a su canal Desafío Moria. Estamos una vez más con ustedes el día de hoy, estamos muy contentos por eso, porque vamos a compartir una temática hoy bien especial. Así que, por favor, no se despegue de este video, mírelo hasta el final. En esta oportunidad tenemos 3 preguntas bastante interesantes que debemos conocer para que nuestra fe permanezca firme, puesta en el Señor. Así que vamos a pedirle precisamente a Dios que sea quien dirija este estudio y que nos acompañe en este momento. Oremos. Maravilloso Señor, Dios y Salvador, te damos gracias porque nos regalas la oportunidad, Señor, de venir a tus pies a esta hora, de reconocer nuestros errores, nuestra culpabilidad, pero también, Señor, de aceptar tu amor, tu misericordia, tu bondad y el regalo precioso de la salvación. Amén. Queremos, Señor, tomarnos de tu mano y avanzar en esta vida haciendo lo que es bueno y correcto. Por favor, enséñanos el camino a seguir. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos entonces con Estamos las en la lección 10. Preguntas de la lección 10. Que titula El fuego del infierno. Y para el día martes titula Los santos en el purgatorio. Y vamos a mirar primero por qué el purgatorio es un error. Ya estamos afirmando que el purgatorio es un error. Sí. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros vemos la creencia del purgatorio, primero esa creencia no tiene un fundamento bíblico. No lo tiene. ¿Por qué? Porque los católicos son los que tienen esta creencia como bandera, ¿no? Ellos dicen que una persona no es totalmente perdonada, que esa persona es falta o falto de perdón. Así que después de morir, tiene que ser llevado a otro lugar a purgar sus penas, su culpabilidad, a pagar por sus errores. Y después de ser allí expuestos al fuego, ¿no? Entonces ahora, por intermediaciones o por, ¿cómo lo podríamos llamar? Por la ayuda de oración. Sí, por la intercesión de su familia, por la intercesión de su familia en oraciones, en ruegos, en ofrendas y demás. Entonces esa persona cambia de estado y es perdonado y es llevado al cielo. Cuando nosotros pensamos en el purgatorio, pues es un asunto triste. Mira que yo lo veo como una estrategia de mercadeo bastante interesante en la que la iglesia busca cómo recaudar fondos, cómo obtener algunos beneficios y entonces de alguna manera y si alguien cree en este proceso, pues nos disculpa si suena fuerte, pero de alguna manera se juega con ese temor que tiene la gente al miedo y al infierno. Entonces dicen, bueno, pues si a la gente le da miedo al infierno, la gente va a pagar por estar en el purgatorio para que la persona sea sacada de allí. Entonces vamos a poner esta estrategia, la gente va a pagar para que su familiar salga y para nosotros es un beneficio bastante grande. Lastimosamente, la religión y nuestra fe y nuestras creencias también a veces se convierten en un juego, en una oportunidad de obtener recursos. Es triste, pero es así, ¿no? Y así veo el purgatorio y es una forma de alivianar un temor, pero sobre todo de buscar una buena jugada. Pero también porque a mí me parece muy triste. Primero porque el purgatorio echa por tierra la encarnación de Cristo Jesús. ¿Para qué vino a encarnarse y para qué vino a morir? Pues por el perdón de los pecados. Y si el sacrificio de Cristo no es suficiente, entonces ¿para qué vino? No había necesidad de venir si aquel que muere va a ese lugar y en ese lugar, por la oración de su familia, por las dotes o por la ofrenda de su familia, pues esa persona cambia de ese estado a otro. O sea, el hecho de que Jesús haya venido no tiene sentido. ¿Para qué? El que cree en el purgatorio está diciendo, pues Cristo no es suficiente para mí, ¿no?
Sí, mira lo que dice, la teoría del purgatorio no es bíblica y creer en ella empequeñece el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, ya que la Biblia enseña que Jesús pagó por todos los pecados de la humanidad sin importar el tamaño de los mismos, y los que reciben a Jesús se benefician de ese pago realizado por Jesús, allá en la cruz de Calvario. Y es que a nosotros nos debe quedar clarísimo que el Señor, el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para pagar cualquier pecado. Somos nosotros los que clasificamos el pecado. Un asesinato, una violación, nosotros a esos pecados les ponemos un valor, ¿no? Uh-huh. Pero para Dios todos los pecados son considerados iguales. Mira que cuando Jesús estaba en la cruz con el ladrón y le dice al ladrón, tú estarás conmigo en el paraíso, te digo que te voy a llevar al cielo. Entonces Jesús no le dijo, pero como te arrepentiste hasta ahorita, entonces te voy a dejar en el purgatorio un buen tiempo y después sí vas a ir al cielo. Nunca usó una expresión como tal, ¿no? Y allí en la cruz del Calvario demostró que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Pero cuando miramos al purgatorio, pues no es un regalo de Dios, es algo que nosotros podemos obtener si pagamos, por si nuestros purgamos, propios méritos. Sí, son nuestros méritos. No necesitamos a Cristo en ningún momento. No hay necesidad de Él porque yo lo puedo lograr. Y resulta que la Biblia me muestra la necesidad de Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. O sea, yo necesito a Cristo para salvarme. Y es el único mediador entre Dios y los hombres. No se necesitan de mis súplicas por un ser querido. Ya murió, ya no se puede hacer nada por esa, ¿no? Pero sigamos avanzando. Bueno, los errores como el purgatorio o el tormento eterno, ¿qué nos enseñan sobre la importancia de la doctrina cuando entendemos que esto no existe, que no es real? ¿Por qué es importante la doctrina? Bueno, primero, ¿por qué nosotros sabemos que el purgatorio no es real? Porque conocemos la Biblia. Ok. Entonces, conocer lo que la Escritura dice es nuestra mayor prioridad. Uh-huh. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros conocemos el verdadero evangelio. Es este verdadero evangelio el que nos llevará a la vida eterna. Pero si yo desconozco la palabra de Dios, cualquiera que me hable bonito, cualquiera que me diga algo que me llame la atención, pues va a ser mi prioridad. Entonces yo voy allí porque es que allí hablan lindo, porque allí me traen esperanza, porque allí me prometen bendición, porque allí mi corazón se inclina hacia lo que considera bueno. Pero cuando yo conozco las Sagradas Escrituras, no hay nada que me lleve ni a derecha ni a izquierda. A mí la Biblia me lleva a Cristo Jesús y al conocimiento de la verdad. Así que, pues si yo no conozco las Sagradas Escrituras, pues yo termino embolatado. Y conocer la doctrina no es cuando le dicen a uno, ¿usted por qué cree esto? No, pues porque eso me dijo el pastor. Que es la respuesta de muchas personas. Eso es triste. Es que el pastor me enseñó que tal cosa. Es más, a veces uno dice, mira, es que yo tal día no voy a venir porque voy a hacer esto, voy a ir a la iglesia, o yo no hago esto porque tal cosa. Y ahí mismo le dicen a uno, bueno, ¿y usted por qué no le pide permiso al pastor para que la deje hacer eso? ¿O por qué no le pide permiso al pastor para que la deje venir? Porque la gente no ha entendido que la doctrina no es algo que se vende ni se compra. Es algo que es. Sí, o como la respuesta que muchos dan a cosas que la Biblia dice no. Entonces, la Biblia dice no, la iglesia predica no. Y cuando alguien le dice, ¿usted por qué no hace esto? ¿Por qué no come aquello? ¿Por qué no esto? Entonces, lo que pasa es que yo soy de tal congregación religiosa. Sí. O sea, es que la iglesia le prohíbe. Se lo prohíbe. Es la iglesia la que lo prohíbe. No es la Biblia la que dice no. Es la iglesia la que dice no. Entonces no es un consejo bíblico, no. Tenemos un concepto errado, ¿no? Exactamente. Mira, conocer la doctrina es importante porque nos libra del error y de ideas incorrectas acerca de Dios. Y 2 de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos. Y es que la Escritura es clara. Nosotros siempre vamos a necesitar llenar vacíos
en nuestra mente, en nuestro corazón, vacíos espirituales, familiares, emocionales, que este mundo no puede llenar. Entonces, esos vacíos se tienen que llenar con algo. Bueno, pues nosotros hemos aprendido que todos esos vacíos los llena Cristo. Dios los llena en nosotros. Pero cuando no comprendemos eso, entonces nosotros nos vamos a donde mejor nos parece. Yo voy allí porque es que allí predican de una manera. Hablan muy bonito. Oye, allí es que es precioso. Yo voy allá porque, wow, yo me siento como si no estuviera realmente. Yo me siento allá elevado, me siento como en otro lugar. Y sabes que los medios han entendido, la prensa, la televisión, la radio, y sobre todo la televisión, han entendido que mover las emociones de las personas pues atrapa, Claro ¿sí? que sí. Entonces por eso los medios hacen de algo chiquitico una cosa gigante para mover emocionalmente a las personas, pero eso no se quedó allí. Las iglesias entendieron lo mismo, las religiones, entonces ahora hay iglesias 100% emocionales más que doctrinales. Mueven las emociones de sus miembros y los hacen sentir que cuando están allá se compungen, se mueven hasta que como que sienten mariposas en el estómago, como que no saben ni lo que sienten por dentro porque han aprendido eso es un trabajo psicológico, un trabajo de persuasión, de comunicación bastante intenso que les hace sentir todo ello, pero que cuando termina, pasó. Sí. Como una droga, como una bebida, como pasa, en ese momento pasó, terminó, se me olvidó, pero entonces tengo que volver allí para que me vuelvan a mover esas emociones y eso. Y es que la realidad del cristiano se basa en que el cristiano no quiere someterse a la palabra del Señor. Quiere que la palabra del Señor se someta a sus gustos, a sus deseos, a sus placeres. El ser humano busca que la Biblia se someta a mi voluntad. Y es triste porque Dios quiere que nosotros nos sometamos a Él. Cuando Cristo estuvo en medio nuestro, ¿no? El Señor Jesús tuvo que decirle a los fariseos la verdad. Inclusive alguna vez les dijo, generación de víboras. Ustedes no hacen conforme a la voluntad del Señor. Pero hoy que un pastor predique eso desde el púlpito, hoy que no, porque yo voy a perder los miembros, se me van a ir. Es mejor decirles lo que ellos quieren bonito. Escuchar. Solo lo bonito, solo lo agradable. Si yo les digo algo delicado, mejor no, porque ya no van a diezmar, porque ya no van a ofrendar, porque es ese gran temor de decir la verdad. ¿Por qué? Porque se basan en las emociones realmente y no en lo que se debiera, la palabra del Señor. Pero mira lo que... Por eso el texto dice, y quiero volverlo a mencionar, que se daña la sana doctrina y que se amontonan maestros conforme a sus malos deseos. Sí. Qué tan importante es que nosotros conozcamos nuestras doctrinas para que no nos vayamos con estos maestros que solo buscan su bien propio. Así es. Pero mira lo que sigue diciendo la Escritura en 1 Timoteo 4:1. ¿Por qué es importante lo que creemos y no solo en quién creemos? 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Y mira que si tú sales a la calle en este momento y tú le preguntas a la gente, ¿tú crees en Dios? La gente te va a decir, sí. ¿Tú crees en Dios? Sí. La mayoría de las personas, y nosotros vivimos en un país muy católico, cristiano, cristiano. Sí. Entonces, todas las personas dicen, yo creo en Dios. Y lo primero que hacen cuando algo sucede, ay, Dios mío, todo es Dios mío, Dios te bendiga. Y creemos en Dios, pero no sabemos qué creemos de Dios. Sí, vivimos en un mundo que cree en Dios, pero no sabe quién es Dios, no vive a Dios, no le conoce, no le escucha en su palabra, simplemente cree en Dios. Así es. Entonces no es suficiente creer en Dios. Por eso la pregunta que dice... No es suficiente decir creer en Dios. Lo importante
es que no solo es saber en quién creemos, sino qué es lo que creemos. ¿Sí? Correcto. Porque si nosotros nos cuidamos de en qué creemos, es esto. Exactamente. ¿Y en quién? Es en una persona. En Dios. Es en una persona. No, espera un momentito, porque es que no quiero que esto... sí, cierto. Lo importante aquí no es en quién creo, sino en qué creo. Esto es en qué creo. Ajá. Yo creo en la Biblia. Yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo creo en el Espíritu Santo. Eso es en qué creo. ¿En qué creo? No en quién, porque quién es el que predica. Y muchas veces el que predica no predica conforme en qué, sino en él, bajo su propio deseo, bajo su propio sentimiento, bajo su propia emoción. Por eso, aún, mis hermanos, aún de lo que nosotros estamos diciendo, usted júzguelo con la Biblia. O sea, dude de nosotros. Júzguelo con la Biblia. Porque aquí está la verdad. Es aquí. Y es aquí donde nosotros debemos realmente evaluar todo lo que se dice. No se vaya a su casa solamente con algo que escuchó. Usted vaya a la Biblia para saber si lo que escuchó es correcto. De lo contrario, dele la espalda. Si no es correcto, dele la espalda. Y llegue a la verdad de Dios. Exacto. Y no se contente solo con decir yo creo en Dios y yo creo lo que dice la Biblia. Conozca realmente qué es lo que usted cree, qué es lo que estamos hablando en este momento. ¿Por qué? Porque van a llegar muchas personas a tu puerta a decirte, mira, lo que pasa es que aquí, y con un texto y todo, mira, lo que pasa es que aquí dice que esta tierra va a ser esta tierra y aquí es donde vamos a vivir, solo que Dios la va a medio transformar y aquí va, y usted dice, oiga, sí, eso dice ese texto, pero y entonces, ¿yo cómo sé qué es lo que yo creo? Necesito entender esas doctrinas para poder permanecer firme y perseverar hasta el fin. Así es. Así que, mis hermanos, necesitamos ir a la Sagrada Escritura. Aquí está la luz y la salud. Pero sigamos avanzando, porque ahora el miércoles nos trae a una temática importante, ¿no? Un paraíso con almas incorpóreas. Y es que hay muchas personas, incluyendo cristianos, que creen que después de la muerte se asciende al cielo como un alma que no tiene forma. Como algo transparente, pero sí, que se reconoce. Pero no tiene forma, realmente no tiene forma. Bueno, algunos protestantes no aceptan el purgatorio. Muchos creen que las almas de los justos muertos ya disfrutan del paraíso en la presencia misma de Dios. Algunos argumentan que esas almas no son solo espíritus incorpóreos. Estos pensamientos son erróneos, ya que el cielo solo pueden entrar personas vivas, transformadas, o muertos resucitados, transformados, con una apariencia humana. La Biblia no me habla en ningún momento de seres incorpóreos en el reino de los cielos. Jamás. Antes, la Biblia me dice que Enoc caminó con Dios y el Señor se lo llevó sin ver la muerte. Fue transformado y fue llevado al cielo. La Biblia me dice que Moisés murió, que resucitó, que el Señor lo transformó y lo llevó al cielo. Elías ascendió en un torbellino al cielo. No vio la muerte. Fue transformado. Cristo Jesús resucitó de los muertos. Fue transformado y ascendió al cielo. Pero, ¿eran seres incorpóreos? No, la Biblia no lo menciona de esa manera, pero sigamos avanzando. Es que esta temática es bien importante e interesante. Bueno, allí está, Segunda de Reyes 2:11. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego, pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Mateo 17:1-3 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Y sabes qué? La Biblia está hablando aquí de dos, uno que ha muerto y ha resucitado y el otro que ha sido llevado al cielo, ¿cierto?
Cuando están los discípulos allí con Jesús, Jesús se transfigura y aparecen dos personas más. Bueno, esa palabra transfiguración para muchos ha sido como la base, porque cuando dice transfigurarse, ¿qué es eso? No lo entendemos porque es que nosotros no hemos visto una transfiguración, ¿cierto que sí? Sí. Y entonces, pues lo único que tomamos son bases del cine para como imaginar que venían unos espíritus, así como lo pinta el cine, a veces nosotros nos imaginamos la Biblia, lastimosamente. Sí. Entonces, algunas personas pueden tomar esto como eso, como que si ven, eran espíritus que estaban ahí, ni siquiera alumbraban, brillaban, entonces estaban ahí tal cual almas incorpóreas. No, pues la Biblia cuando habla de la transfiguración, Cristo Jesús ahora se muestra en su gloria, ¿no? Es eso, Esa es la diferencia. La transfiguración es que ahora los discípulos están viendo a Jesús en gloria, glorificado. Y a un lado, a cada lado de Jesús, estaba Moisés y estaba Elías, pero ellos los ven y los reconocen. No son simplemente luces o no son simplemente formas. Son personas, ellos ven personas, no es una silueta, no. Ellos ven claramente y los reconocen a Moisés y a Elías. Pues tanto así que los discípulos dicen, vamos a hacer aquí 3 enramadas, Señor. Una para Elías, otra para ti y otra para Moisés. Iban a establecer como un lugar de adoración en ese punto. Pero no era eso lo que el Señor quería, ¿no? Entonces el Señor tiene que hablarles y corregirles sobre ese asunto. Pero cuando Cristo se presenta glorificado a los discípulos, pues se presentan dos personajes que habitan el cielo y no eran almas incorpóreas porque les reconocen los discípulos. Pero nota también San Juan 20:17 que dice: Jesús les dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ok, nota, este es Cristo Jesús resucitado. Cuando María lo ve, María lo reconoce. ¿Y por qué lo reconoce? Porque no es un alma incorpórea. Porque era Jesús. Era Jesús. Físicamente era Jesús. Eso es lo que él le dice: no me toques, en este momento no me puedes tocar. Y no era porque no lo podía tocar, en el sentido de palparlo, sino pues porque él iba a ir donde su padre primero. Pero algunas personas piensan que no lo podía tocar, que era alguien que podía atravesar o algo así. No, realmente no. Por eso digo, como la televisión pinta las cosas, sí, así la gente empieza a entender la Biblia. Sí, ella lo podía tocar, pero Cristo Jesús se abstiene porque él dice: voy a ir a mi Padre y vuelvo. Y justo después de que vuelve, permite que lo toquen, que lo abracen. Él permite el contacto, no antes. En el reino de los cielos no hay almas incorpóreas. María vio el cuerpo de Jesús y lo reconoce como Jesús porque lo ve. Muy bien, pero sigamos avanzando. Bueno, entonces, ¿cómo podrías ayudar a la gente a comprender que la idea de que los muertos duermen en la tierra es realmente una buena noticia y en el sentido de que realmente están en reposo y no sienten dolor ni sufren? Hay personas que tristemente piensan en sus familiares fallecidos y piensan en ese dolor, en esa angustia que pueden estar pasando por las creencias que han tenido, ¿no? Inclusive les llevan agua y les ponen agua ya en sus tumbas porque el camino que ellos están pasando es cruento, es terrible, entonces le dejan agua para que pueda beber. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros simplemente les mostramos a ellos el amor de Dios, porque realmente la muerte también es un significado de amor, la persona cerró sus ojos y está durmiendo. Está esperando el retorno de Cristo. No está en un lugar de tormento allí con un ser que tiene cuernos, que tiene cola y que tiene un trinchete y que en ese trinchete está revolcando allí a todo aquel que está sufriendo.
o está en un lugar de tormento, allá en llamas, esperando que sus familiares oren y paguen para que él pueda pasar de ese estado a otro. No. Dios no quiere eso para el ser humano. Dios no quería el sufrimiento de la vida, pero ya el sufrimiento de la vida es vasto para el Señor. Ya Dios no quiere ver sufrir más a sus hijos, ya no quiere ver sufrir más los seres humanos. Entonces, simplemente después de la muerte viene la verdad del sueño. Pero mira lo que dice las Sagradas Escrituras, que es lo que nosotros debemos enseñar con amor a aquellos que escuchan la palabra del Señor. Eclesiastés 9, 5 al 7 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Cuando nosotros con amor le explicamos a una persona, mira, tu ser querido ya no ve, no siente, no piensa, no está sufriendo, no está pasando por angustias o por dolores. La Biblia dice esto, está descansando realmente, está dormido. Creo que esas palabras llegan a tener significado para aquel que ha aprendido a creer en el Señor, porque dice, oh sí, comprendo que no está en un lugar de sufrimiento, que está dormido, simplemente no sufre, y gracias Señor porque no está sufriendo, ¿no? Sabes que en estos días alguien contaba, un pastor a quien se le murió su esposa, él decía que antes de ella morir, él le preguntó a ella, ella le preguntó a él si la iba a extrañar. Entonces él le dijo que por supuesto que la iba a extrañar muchísimo, y pues él en respuesta le preguntó a ella si ella lo iba a extrañar. En ese momento como que él no lo razonó, sino que fue como hacerle la misma pregunta de ella, y ella le dijo, no te voy a extrañar. Y entonces, ¿pero por qué? En ese dolor y sufrimiento él como que no razonaba, y ella le dijo, pues no, porque yo voy a estar dormida, no voy a pensar, no voy a saber nada, pero sé que cuando Cristo me resucite, pues allí te voy a ver. Y qué bonito es tener esa seguridad. Ella sabía que iba a descansar de ese dolor tan tormentoso que estaba sufriendo, que no iba a extrañar nada, que no iba a saber nada, pero que su familia sí quedaba acá. Así y que ellos eran quienes de pronto le iban a extrañar y iban a sufrir de alguna manera. Así es. Pero mira lo que sigue diciendo la Biblia, porque la Biblia es preciosa en este sentido. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Cuando el ser humano comprende que el que está muerto simplemente duerme, que no sabe absolutamente de nada, wow, se siente paz, definitivamente se siente paz. Que yo sepa que solamente está dormido y que no está sufriendo, que no está dolorido, que no lo están revolcando allá con el trinchete, que no está purgando una pena, ya, no, sino que está ahí. Wow, siente paz el corazón, ¿no? Siente paz. Pero, pues, hay preguntas que nosotros debemos resolver, y esas preguntas, pues, un día serán resueltas por el mismo Cristo, ¿no? Porque hay muchas preguntas que quizás la Biblia no nos responda. Hay muchas que no, pero Cristo sí, pero un día. Sí, pero hay muchas que sí están en la Biblia. Sí. Hay muchas que tienen una base bíblica, así que no permitamos que sea otro el quien edifique nuestro conocimiento, que sea otra persona la que nos lleve de un lado para el otro según lo que él entiende, sino que nosotros podamos tener seguridad en lo que creemos, sí, y en quien confiamos. Necesitamos crear, es mejor la palabra, necesitamos crear nuestra propia fe. Es crear mi fe. Yo no puedo vivir por la fe de otro. Yo necesito experimentar mi fe, y eso ocurre cuando yo voy todos los días a las Sagradas Escrituras. Vayamos a la Biblia, mis hermanos, y el Señor hará de nosotros, la verdad, bendición preciosa, no solamente para nuestra familia, sino para muchas personas. Amén.
Así que oremos. Bondadoso Señor, te damos gracias porque nos has dado la bella oportunidad de descubrir que eres un Dios poderoso, pero también un Dios de amor, que no permite que los seres humanos, aun después de la muerte, sufran, sino que estén en un sueño permanente. También, Señor, te damos gracias porque nos ayudas a comprender que no hay almas incorpóreas en el reino de los cielos, sino que en el reino de los cielos hay seres semejantes a nosotros. Así como otros han ascendido al cielo, Señor, nosotros tenemos esa misma confianza por Cristo Jesús. Ayúdanos a permanecer en su amor y en esa fe preciosa que Él tenía, para que un día también nosotros y nuestra familia podamos estar allí y gozar del reino eterno. Amén. Bendícenos, te lo suplicamos en Jesús. Amén. 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 Mis hermanos queridos, nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga. Chao, chao.